Entonces el tema de esta clase, mis hermanos, es la sustitución. ¿Cómo podía Dios expresar simultáneamente su santidad mediante el juicio y su amor mediante el perdón? Solamente por medio de un sustituto divino para el pecador. De modo que el sustituto recibiese el juicio de Dios y el pecador el perdón de Dios. Esa pena por nuestros pecados, de esa separación eterna de Dios, fue soportada por otra persona con P mayúscula en nuestro lugar, por nosotros. ¿Y quién es este sustituto? Miren, si el hombre es el que debe morir por sus pecados, ¿cierto? El hombre. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el sustituto debe de ser verdaderamente hombre, para que pueda representarnos y para que pueda morir. Si el ganarse la vida eterna, mis hermanos, piensen, es solo por la perfecta obediencia a la ley de Dios, y si el amor es el cumplimiento de la ley, entonces solamente alguien con A mayúscula, cuya naturaleza sea amor, que esté en su naturaleza, solamente él podía obedecer perfectamente la ley de Dios. Entonces nuestro sustituto debe de ser verdaderamente Dios. ¿Sí? Repito esto. Si el ganarse la vida eterna es solamente por la obediencia perfecta a la ley de Dios, y si el amor es el cumplimiento de la ley, entonces alguien cuya naturaleza sea ¿qué? Amor, podía obedecer perfectamente la ley de Dios. Entonces el sustituto debe ser verdaderamente Dios. ¿Sí lo ve? Mira, si para que la ira de Dios, piensa, quede plenamente satisfecha, debe ser derramada, ¿verdad?, por completo sobre un sustituto inocente y sin pecado, y que tenga vida en sí mismo, y que esté dispuesto a dar su vida, él, por los pecadores. Entonces Dios tiene que derramar su ira sobre un sustituto que sea verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Así podríamos seguir con muchos argumentos de por qué la única persona en todo el universo que cumple con estas características para ser el sustituto con S mayúscula es Dios hecho hombre. Solamente el Cristo que murió en la cruz. Cuando vemos allá en en Jonás 2:9, que la salvación es de Jehová, entendemos varias cosas por eso. Entendemos que es Él el que decreta el eterno plan de redención, Dios. Entendemos que Él es el que escoge en la eternidad pasada aquellos que serán salvos. Pero también tenemos que entender que si la salvación es de Jehová, Dios es el que proporciona todos los medios necesarios para la salvación. O sea, Dios no le va a dar a nadie la gloria por la salvación, porque la salvación es de Jehová. Entonces estamos hablando de que la ira de Dios tiene que ser satisfecha. Solo podía ser satisfecha por Dios mismo. ¿Sí lo ve? Porque la salvación es de Jehová. Porque toda la gloria de la salvación es solo de Jehová. Y ahí vemos la maravilla de nuestro Dios trino. Un solo Dios en tres personas. Es la ira de Dios Padre la que tiene que ser satisfecha. Pero la descarga en Dios Hijo. Y el Hijo tiene vida en sí mismo para ponerla y volverla a tomar. Repito, la única persona en todo el universo que cumple con esas características de ser el sustituto
es Dios hecho hombre, nuestro bendito Cristo que murió en la cruz del Calvario. Isaías 53, 6. Vamos ahí, mis hermanos, por favor. Isaías 53, 6. Mira, dice aquí la palabra de Dios por medio del profeta Isaías. Todos nosotros. Mira, nosotros habla de aquellos que hemos recibido la salvación o de aquellos que recibirán la salvación. Es un nosotros que es exclusivo. Es un nosotros que se refiere al pueblo de Dios. En este caso es un nosotros que se refiere al verdadero Israel, al pueblo que fue escogido desde la eternidad para ser salvo. Si eres salvo, si has creído en Cristo, ahí estás tú, en ese todos nosotros. Y te puedes incluir ahí. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿cierto? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos y de nuevo nosotros. ¿Qué está hablando esto? ¿Qué te habla ya esto? Si Jehová carga la ira que merecían tus pecados en otra persona que es Jesucristo, ¿de qué te está hablando ya esto? De un ¿qué? Sustituto. ¿Lo ves? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en el sustituto, el pecado de todos nosotros. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. ¿Por qué nunca hizo maldad? Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Porque la naturaleza de Dios es amor. Amén. Ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová. Cuando haya puesto su vida, ¿quién? El sustituto, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por el pecado. Y esta palabra expiación, si Dios permite, la veremos mañana con detalle. Verá linaje. ¿Y quién es ese linaje? Nosotros. Vivirá por largos días. ¿Qué tan largos esos días? Eternamente. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién? Dios Padre verá el fruto de la aflicción del alma de ¿quién? De Dios Hijo. ¿Y qué dice? Y quedará satisfecho. Su ira derramada por completo. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Quién es el siervo justo? Nuestro Señor Jesucristo. Y llevará las iniquidades, las maldades, las transgresiones, las perversiones de ellos. ¿De quiénes? Nosotros. De nosotros. Por tanto, dice Dios, yo le daré parte con los grandes, yo lo exaltaré hasta lo sumo. Eso habla de que verdaderamente, Él acepta este sacrificio, lo exalta hasta lo sumo, dice, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Puedes ver ahí a tu bendito sustituto? Amén. Y la forma de entender cada vez más a Cristo como nuestro sustituto es considerar los sacrificios en el Antiguo Testamento, ya que todos los sacrificios fueron concebidos como una preparación para el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso, los sacrificios del Antiguo Testamento.
Y esto de la interpretación de la muerte de Cristo como un sacrificio se encuentra inserta en todos, o sea, en las epístolas, en toda la enseñanza más importante de la enseñanza neotestamentaria, del Nuevo Testamento. A veces la referencia es clara, como cuando el apóstol Pablo dice en Efesios 5:2, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando habla como una ofrenda y como un sacrificio, el apóstol tiene en mente los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué significaban los sacrificios en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento? ¿Tenían todos ellos un significado sustitutivo? La respuesta es no. O sea, había toda una gran variedad de sacrificios. O sea, se asociaban con celebraciones, con necesidades de la nación, con renovaciones del pacto, con las festividades, con consagraciones personales. Es decir, tenemos que entender que no todos los sacrificios tenían un significado sustitutivo, ¿sí? Pero claro que había sacrificios que sí tenían ese propósito, expiar el pecado ¿de qué? Del pueblo, ser sustitutivos. Entonces, ahí en este tipo de sacrificios, que son los que veremos, se revelaba Dios simultáneamente como el juez que exige que la muerte del pecador, pero también como el Salvador que proporciona que el medio o el sustituto por el cual el pecador no tenía que dar su vida. Él había dicho que el sustituto, ¿qué sería? Un animal que inocente. Entonces en los sacrificios vemos ambas cosas, Dios como juez y Dios como Salvador. Porque Él exige la penalidad, pero Él proporciona o Él provee aquel que daría la vida, aquel medio por el cual el pecador sería perdonado. ¿Me explico? Y esto, el concepto de la sustitución, ¿cómo lo entendemos? Creo que todos lo podemos entender claramente. O sea, es que una persona ocupe el lugar de otra persona. Así, dicho en palabras muy sencillas, pero con el fin de evitar que una persona sufra dolor o muerte y librarlo de esa penalidad. ¿Sí? Es decir, el sustituto, si vemos esto, es bueno evitar que alguien sufra, pero es bueno evitar que ese alguien sufra a costa del sufrimiento propio. Y ese es el concepto del sustituto que encontramos en el Antiguo Testamento. Alguien que merece morir, alguien más da su vida por él. Ese es el sustituto. Y de nuevo encontramos este concepto del sustituto a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Abraham ofreció en holocausto, en lugar de su hijo Isaac, como sustituto, un carnero que Dios proveyó. Un sustituto. Sí, un sustituto. El ritual, de estos sacrificios era una ceremonia muy vívida o muy gráfica. O sea, el que prestaba su ofrenda, él ponía sus manos sobre ¿qué? Sobre el animal. Entonces el animal era degollado y su sangre derramada, o sea, daba su vida. Entonces, ¿qué significaba esto? Que él se identificaba de tal manera con el sustituto, él entendía, el pecador, que un sustituto inocente estaba dando su vida en lugar de ¿quién? En lugar de él. O sea, el que llevaba la ofrenda se identificaba con su ofrenda y declaraba solemnemente que esta víctima inocente estaba tomando ¿qué? Su lugar. Todo esto estaba siendo preparatorio ¿para quién? Para la venida de nuestro bendito sustituto. Ahora, tenía que haber derramamiento de sangre. Levítico 17:11. ¿Vamos ahí? ¿Estamos ahí, hermano? Mira, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación
sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En este texto vemos tres afirmaciones que tenemos que entender acerca de la sangre, para no tener un entendimiento incorrecto acerca de la sangre. O sea, en este texto la sangre simboliza la vida. Eso es a lo que se refiere, a la vida. O sea, es decir, la sangre debía de ser derramada hasta que la vida fuera entregada, hasta que muriera. ¿Sí? O sea, lo importante en el sacrificio era la vida. ¿Sí me explico? Ustedes han escuchado quizás que dicen, yo he escuchado algunos que dicen, una sola gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo hubiera bastado para salvar a toda la humanidad. ¿Lo han escuchado? Eso es incorrecto. Incorrecto. Y luego de ahí se derivan ciertas cosas, que la sangre de Cristo tiene poder y que te cubra la sangre, etc. Esas son cosas muy incorrectas. Es decir, la sangre tenía que ser derramada ¿para qué? Para que la vida fuera entregada. Ese es el punto. ¿Me explico, hermanos? Esto es importante entenderlo. Es decir, es la persona, la vida de la persona, ¿verdad? Lo que salvaba, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la sangre es símbolo aquí de la vida. O sea, el énfasis no recaía en la sangre que fluía por las venas, o sea, símbolo de una vida que está palpitando, sino sobre la sangre derramada, símbolo de una vida que había terminado. Entendamos eso. Pero nuevamente dice aquí, la sangre hace expiación. De manera breve la expiación, aunque lo veremos mañana, si Dios quiere, con más detalle. De manera breve, expiación era llevar tu culpa lejos tu culpa. ¿Para qué? Para satisfacer ¿qué? La ira de Dios. De manera breve, expiación. Tu culpa recaía sobre otro, sobre alguien inocente, para que tu culpa fuera llevada ¿qué? Lejos, fuera del campamento. Lo veremos mañana, pero como estamos viendo este término de manera breve. Pero la sangre hacía expiación, es lo que dice aquí. El Levítico 17:11 al final, la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Pero por qué? Porque la vida de la carne está en la sangre. Es decir, se daba una vida por otra vida. Ese es el punto, ¿sí? Una vida por otra vida. Y más aún, se daba una vida de una víctima inocente por la vida de un pecador, ¿sí? Ahora, Dios fue quien estableció esto. Fue Dios mismo, ¿sí? ¿Qué dice Levítico 17:11? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. O sea, Dios mismo es quien determinó que fuera una vida por otra vida, pero que esa vida se perdiera, ¿de qué manera? Por derramamiento ¿de qué? De sangre. Entonces tú ya ves ahí que nuestro Señor Jesucristo no pudo haber muerto, digamos que ahorcado, no pudo haber muerto ahogado o envenenado, o no lo sé. Tenía que morir derramando sangre. ¿Por qué? Por lo que estamos leyendo. Porque Dios así lo estableció. Una vida por otra vida, pero una vida entregada por derramamiento de sangre. Por eso así entendemos pasajes como Hebreos 9:22 que dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Pero ¿por qué el énfasis en la sangre? Porque la vida tenía que darse por derramamiento de sangre, pero el énfasis estaba en la vida que era entregada. ¿Me explico, mis hermanos? También vemos, por ejemplo, en Hebreos 10:4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solo el sacrificio de Cristo, solo la vida de Cristo, de nuevo entregada por derramamiento de sangre, es la que borra por completo
los pecados de todos nosotros. Amén. Ahora vamos a ver la mejor forma de entender la sustitución es viéndolo en la misma Biblia, obviamente, y en un evento, que vamos a ver este evento, y con esto estamos cerrando hoy, que es la Pascua. Vayan a Éxodo 10, por favor. Éxodo 10, y de ahí le voy a ir pidiendo que se vaya moviendo a ciertos pasajes. Le voy a relatar lo que está pasando aquí. Ahí en el libro de Éxodo, mis hermanos, se nos relata cómo el pueblo de Dios, Israel, los judíos, sufrían de una dura esclavitud, de una dura opresión por parte de los egipcios. Dios escucha, ¿verdad?, el clamor de Israel. ¿Se acuerda de qué? De sus promesas que él había dado a ¿quién? A Abraham. ¿Una promesa de qué? De que él llevaría a la descendencia de Abraham, ¿a dónde? A una tierra prometida. Entonces ahí Dios toma la iniciativa de que ir y rescatar a su pueblo. Toma a Moisés y lo envía para que le dé un mensaje ¿a quién? A Faraón. Le demanda que deje libre a su pueblo. Pero Dios le advierte a Moisés que Faraón no va a ceder fácilmente ante estas demandas. Y que de hecho la dureza de Faraón serviría para que Dios mostrara todo su poder a través de sus maravillas, lo que conocemos nosotros como las plagas. Y Faraón, a pesar de sufrir, Faraón y el pueblo de los egipcios, a pesar de sufrir 9 plagas intensas, con las que Dios castiga a Egipto y humilla a los dioses de los egipcios, Faraón no los dejó ir. Pero aquí la maravilla de estas plagas, mis hermanos, es que vemos el poder de Dios controlando y dominando su creación. O sea, y de una manera precisa. ¿Por qué? Porque Él está usando elementos de la naturaleza, pero de tal forma que solo afectaban a los egipcios y no tocaban a los hebreos, a pesar de que vivían en la misma región. Por ejemplo, leemos en Éxodo 10, del 21 al 23. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. ¿Por qué las tinieblas? Porque ellos tenían un Dios que era el Dios del sol. O sea, Dios estaba demostrando que era superior a todos los dioses con D minúscula que tenían todos los egipcios. Y cada una de las plagas estaba asociada con ¿qué? Con uno de esos dioses. Y dice el verso 22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar 3 días. Eran tan densas las tinieblas. Pero ¿qué dice? Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. O sea, vemos el poder y la maravilla de Dios protegiendo ¿qué? A su pueblo, usando su creación. Pero Dios tenía preparada una 10ª plaga. Y eso no fue porque estas primeras 9 hubieran fallado. Dios así lo había Él ya determinado. Y en esta 10ª plaga, Dios advierte que Él pasaría por Egipto y mataría a todos los primogénitos. El primer nacido de cada casa, sea humano o sea animal. Pero hay algo distinto en esta plaga, que no se había visto en las plagas anteriores. Miren, ninguna plaga de las anteriores había tocado ¿qué? A los hebreos. Pero esta plaga sí podía tocar a los hebreos. O sea, esta plaga sí podía matar a los primogénitos de los hebreos. Es decir, en toda familia en Egipto, sean de los egipcios o de los hebreos, esa noche habría un muerto. En toda familia habría un muerto. ¿Qué nos estaba enseñando Dios con esto? Él estaba declarando de que todos, tanto egipcios como hebreos, merecían justamente el castigo de Dios por sus transgresiones. Todos. Sin embargo, los hebreos reciben el gran privilegio
de la revelación de Dios, de un medio de salvación, de una alternativa. En toda familia hebrea, hablando ya de los hebreos, ¿verdad?, habría un muerto, pero ese muerto sería un sustituto. Y solo se le proveyó ¿a quién? A su pueblo, a los hebreos. Habría un muerto, pero sería que un sustituto. Y en toda familia de los egipcios habría un muerto. ¿Y quién sería ese muerto? El primogénito. ¿Sí me sigue? Y el sustituto debería de ser con los términos que Dios había dicho. O sea, Dios estaba enseñando a Israel y a todos nosotros que la única manera, mis hermanos, la única manera que Dios puede salvar es por medio de un sustituto. No hay otra forma, solo por medio de un sustituto. A través de todas las escrituras del Antiguo Testamento, podemos encontrar en toda la historia de redención esa verdad. Dios salva a través de un sustituto. En este caso, hablando allá, cuando aún estaban en la esclavitud de Egipto, el sustituto iba a ser un cordero. Los hebreos deberían de tomar un cordero por cada casa, de un año, sin hueso quebrado, sin mancha. Y junto con otros elementos, deberían de ¿qué? De comer el cordero. Ellos tomarían este cordero sin defecto y lo deberían de ¿qué? De sacrificar como sustituto del primogénito de esa casa. Jehová también les dijo que tomaran de la sangre del cordero y la pusieran en el dintel de la puerta y ¿en qué? Y en los dos postes. De tal forma que cuando llegara el destructor, que no es otro que Jehová mismo, ¿sí?, a llevar el juicio, él al ver la señal de la sangre, él pasaría. Por eso es la Pascua. Inglés es Passover. Pasaría de largo. Por eso es la Pascua. Y escuchen lo que dice Éxodo 12. Vámonos ahí, hermanos. Éxodo 12, versos 12 al 14. Dice: pues yo, ven, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y verá sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Más adelante, en el versículo 26, Éxodo 12, 26, se le da una orden a los padres y le dice: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima, ven, la Pascua, pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y del versículo 29 al 32 del capítulo 12, 29 y 30, se nos dice lo que sucedió esta noche. Dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un
muerto. Yo escuché a un predicador que es Sigfrido, un predicador que está en la iglesia donde pastorea, él es pastor también, donde pastorea Sugel Michelén. Él dio una explicación, yo no la voy a dar tan larga, solo él decía, pensemos en cómo estaría el padre israelita de cada familia. Él venía a la muerte, ¿cierto? Y él había escuchado las instrucciones y él se había preocupado por hacer todo exactamente como Dios les había dicho por medio de Moisés. Había sacrificado el cordero, había preparado todo, tomado sangre y puesta ¿dónde? En el marco de la puerta. Pero y ahí están a la expectativa, están comiendo y listos para salir, porque eso es lo que le dijo, está a la expectativa. Pero yo no sé, dice el pastor Sigfrido, él decía, quizás preguntándose, ¿y será esto suficiente? Decía, ¿será esto suficiente? ¿Para qué? ¿Para que el destructor pase de largo? ¿No será que le tengo que poner quizás más sangre? ¿O no será que habré hecho algo mal y quizás estaría ahí tocando a su primogénito? El primogénito a lo mejor era de 30 años o no sé, pero lo tocaba y dice, no, aquí está, sigue vivo, y habría una expectación. No creo que no es descabellado pensar eso. Y él decía, y entonces él empieza a escuchar el gran clamor, pero ¿de quién? De los egipcios. Y toca a su hijo y lo ve vivo. Y él dice, fue suficiente. Si era suficiente, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente, mis hermanos. Fue suficiente. Aferrémonos a eso. Aferrémonos a eso. O sea, es cierto que tenemos que hacer buenas obras que comprueban que somos salvos, pero nuestras buenas obras no nos salvan. O sea, no nos apoyemos en que cada domingo estamos aquí, en que ofrendamos, en que leemos la Biblia. Eso es evidencia de que somos salvos, pero nuestra salvación dependió totalmente de nuestro bendito sustituto. Su sacrificio fue suficiente. La salvación completa ya es de nosotros, gracias a nuestro bendito sustituto. Amén. Entonces, siguiendo el relato, no había un hogar donde no hubiera alguien muerto. Faraón se despierta y junto a los egipcios les ruegan a los israelitas que abandonen la tierra de Egipto. Éxodo 12:31. Faraón, dice, hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Aquí inició el pueblo hebreo su historia como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios. Ahí es donde nace el pueblo de Dios. Ahí es donde ellos después, más adelante, ¿no? O sea, en el monte Sinaí entran en una relación de pacto con Dios. Y les dice, y vez tras vez se los va a repetir, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y les dice que celebren la Pascua año tras año, año tras año. Y a diferencia de cualquier celebración de independencia, ¿sí? Donde se celebra algún héroe, algún patriota, el único nombre que se recordaba esa noche era el de Jehová. Dios era su héroe, Dios era su salvación, Dios era su Dios. Ahora movámonos 1400 años en la historia y vayamos al aposento alto, donde Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos. Ellos están celebrando este mismo evento de la liberación nacional de los israelitas de la esclavitud de los egipcios. Pero ahora Jesús va a hacer un gran cambio. Y mira, cualquier judío hubiera encontrado escandaloso lo que Jesús estaba a punto de hacer. O sea, ahora Jesús les va a decir, ya no celebren eso en memoria de la liberación
de Dios de los egipcios. ¿Qué les va a decir? Ahora celebren esto en memoria de mí. De mí. O sea, dentro del contexto de la ceremonia más importante del pueblo judío, el evento más grande de salvación que tenemos en el Antiguo Testamento es ese. En el contexto de esta gran celebración, en ese primer jueves santo, ¿sí? O sea, en esa Pascua que Jehová mismo había instituido 1400 años antes. En ese contexto es cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dice, y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Yo soy tu sustituto. Yo soy tu sustituto. Vamos a 1 Corintios 11, 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús le está diciendo esta noche a sus discípulos, 11, Judas ya no estaba, yo soy tu sustituto. Yo soy tu sustituto. Como comentamos ayer, la misión de Jesús era morir, pero morir como un sustituto por los pecadores que Él vino a salvar. Esa era su misión, morir, pero ahora debemos agregar como un sustituto. Y agrégale como mi sustituto. Amén. Como mi sustituto. Y aquí está Juan el Bautista cuando lo presenta, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los está llevando a la Pascua, y no solamente a eso, sino que a todos los miles de sacrificios de corderos que año tras año se ofrecían. Y Juan dice, Él es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Cuando dice que quita el pecado del mundo, implica dos cosas: que solo Jesús es el sustituto. Se usa esto a veces para apoyar ciertas cosas, pero ¿qué nos dice? Solo Él es el Cordero de Dios. Solo Él es el sustituto. Y cuando dice que quita el pecado del mundo, lo que quiere decir es que todo el mundo necesita un sustituto. Todos necesitamos un sustituto. Es lo que está diciendo aquí. Todos necesitamos la protección de un Dios que es justo y santo, porque la ira de Dios está sobre el pecador todos los días de su vida. Y gracias a Dios, Él proveyó a un cordero con C mayúscula, a su propio Hijo. Y esta idea estaba y está a lo largo de todas las epístolas. La salvación es de Jehová. Dios mismo provee el sustituto, su propio Hijo, Dios hecho hombre. Amén. Entonces, mientras Jesús estaba ahí con ellos, ¿verdad?, celebrando la Pascua, lo que Él les está diciendo es, yo soy la Pascua. Yo soy la Pascua. Gracias a Dios, hermanos. Traía algo más, pero yo creo que aquí vamos a cerrar hoy. Vamos a orar.
Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias porque por tu palabra, Señor, entendemos que tu ira estaba sobre nosotros. Entendemos que tu santa ira tenía que ser satisfecha, derramada por completo. Eso es lo que merecíamos por nuestros pecados. Pero gracias porque desde la eternidad tú habías decretado que enviarías un sustituto, tu propio Hijo. Y Él, en una obediencia voluntaria a ti, Él vino a dar su vida por nosotros. Gracias, Señor, porque descansamos solo en la obra de nuestro bendito sustituto. Ayúdanos a perseverar en buenas obras, porque para eso nos salvaste. Pero ayúdanos a no descansar en eso. Señor, en momentos de duda que quizás tengamos, momentos que quizás estemos ahí hundidos en un pecado, ayúdanos a recordar que nuestro bendito sustituto es suficiente. En esos momentos quita la vista de nosotros y ponla en nuestro bendito sustituto. Gracias, Padre, porque ahí podemos ver en la cruz del Calvario tu santidad y tu amor, tu justicia y tu misericordia, tu ira derramada en tu Hijo por nuestros pecados, pero para salvarnos precisamente de ese castigo eterno que merecíamos. Gracias, Padre. Ayúdanos a seguir meditando en estas verdades en el resto de estos días, Señor, y todos los días, Padre. Gracias por tu bendita palabra, por tu Espíritu Santo, que es el que nos enseña. Gracias, Señor, por nuestro bendito sustituto. Amén. Amén.